Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios por permitirnos el poder transmitir este programa especial, cuyo propósito es, como siempre, estudiar la palabra del Señor. Como dice el texto bíblico, que la palabra del Señor es como una espada que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra la que nos fortalece, nos ayuda para que podamos vivir en este mundo sin temor alguno. Porque la palabra del Señor tiene muchas promesas dadas por ese Dios vivo que se ha comprometido con cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos. Dios no es hombre para que mienta. En el transcurrir de nuestras vidas hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado milagros en medio de nuestra familia, como también hemos experimentado que Dios nunca nos ha desamparado. Siempre está ahí proveyendo, siempre está allí sustentándonos, y eso es lo que nos hace vivir confiadamente en este mundo. Como usted ve en el fondo de mi persona, nuestro tema a tratar en esta hora es nuestra vida y el COVID-19. En estos últimos tiempos, en este año que está transcurriendo en una forma muy rápida, este año se está yendo como el agua dentro de nuestras manos, se escapa. Pero a pesar de que el tiempo está rápidamente transcurriendo, el ser humano está con muchas preguntas, con muchas dudas en lo más profundo de su corazón. Algunos tienen miedo de ser vacunados, otros pues han ido a vacunarse sin ningún temor, sin ninguna angustia. Pero lo cierto es de que estas vacunas pues no nos ofrecen garantías de que no vamos a ser contagiados. A pesar de que los que ya nos hemos vacunado con la primera dosis, debemos de permanecer siempre con los protocolos personales, no descuidar la mascarilla, porque como decía anteriormente, las vacunas no garantizan nada, solamente es una vacuna que previene a que el día que nos contagiemos, pues no produzca esa enfermedad toda su fuerza, toda su potencia, porque el cuerpo, pues, de una manera toma defensas. Entonces, creo que sí nos ayuda en poco la vacuna, pero como creyentes, mis amados hermanos, aunque ya estemos vacunados, tenemos que permanecer con los cuidados personales, porque como dice aquella frase que está colocado en cualquier punto de nuestra ciudad, si me cuido, yo te cuido también. No olvidemos ese lema, especialmente nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Pues nuestra vida y el COVID-19. Este tema tiene que ver con dos puntos. Primero, nuestra vida puede ser corta.
O sea, en otras palabras, nuestra vida en sí es corta. Es un tiempo muy corto nuestras vidas. Aunque a nosotros nos parezca que el llegar a los 70, a los 80 años, pues es demasiado. Pero como en los tiempos antiguos, en el caso de Noé, vivió 900 años sobre esta tierra. Comparado con nuestros años en esta época, dice la Biblia que el ser humano llega hasta los 80, el más fuerte. Pero en estos tiempos en que estamos viviendo, aún el tiempo, aunque algunos, gracias a Dios, han alcanzado sus 60, 70, otros están viviendo sus 80 años. Pero muchos de nuestros conciudadanos y muchas personas a nivel del mundo han fallecido en edades en plena juventud. Otros han fallecido a sus 50, 58, otros han fallecido a sus 60. Pero, en fin, hay muchos que no alcanzaron ni siquiera llegar a los 60 años. Es ahí donde uno entiende que la vida es demasiado corta. Y eso lo manifiesta la misma palabra del Señor. Oiga lo que dice en el Salmo número 90, versículo 4. Porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que pasó, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar ahí el salmista? Bueno, lo que nos quiere enseñar el salmista es de que para Dios 1000 años no son nada. Porque en la eternidad de Dios no cuentan los días, ni las horas, ni los minutos, ni los segundos. En otras palabras, Dios no está sujeto al tiempo. Dios, mis amados hermanos, no está sujetado al tiempo como usted y yo estamos sujetados. Nosotros estamos sujetados en días, en meses, en años. Estamos sujetados a 1 hora, a 2 horas, a segundos inclusive. Cada uno de nosotros, nuestro tiempo nos limita. Estamos encadenados a ese tiempo. Y como dice acá, el salmista hace la diferencia entre Dios, que no está sujeto a un tiempo, mientras que nosotros, como seres humanos, sí estamos sujetos al tiempo. Pues bien, en el caso, hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en donde nos muestra que Matusalén fue un hombre que vivió hasta 969 años. Y nosotros, como ya lo mencioné, si mucho llegamos a los 80. Otros han llegado a sus 90 y a un máximo hasta donde he escuchado que muchos han llegado hasta sus 100 años, pero ahí se terminó. Tanto para los años que vivió Matusalén, para los años que han fallecido muchas personas a sus 100 años, para Dios, mis amados hermanos, no cuenta. Para Dios no es nada el tiempo en que nosotros vivimos sobre esta tierra. Y Pedro, en el Nuevo Testamento, Pedro escribió las siguientes palabras allá en su segunda carta,
en el capítulo 3, en su versículo número 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar ahí el apóstol Pedro? Bueno, es un concepto que Pedro tiene y que nos lo está enseñando en estas frases. Él dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Está hablando en la segunda venida de Cristo Jesús. Y note usted que como Dios y el Señor Jesucristo no están sujetos a tiempo, así como nosotros, es que hasta ahorita no hemos visto ese evento hermoso que esperamos como creyentes, como hijos de Dios. Tarde o temprano, Dios cumplirá su promesa. El problema que está en medio de nosotros es que, como muchos dicen, tantos años de escuchar que pronto viene Cristo. ¿Desde qué años? Desde que yo era joven, dice algunos adultos el día de hoy, que están con ese mensaje de que pronto vendrá Cristo. Es que ese es nuestro problema. Para muchos ya transcurrieron muchos años y que hasta ahorita no vemos el fruto de esa predicación de muchos años atrás. Vemos que ha transcurrido el tiempo, pero por estar sujeto al tiempo, es que hay muchos que hasta se burlan del mensaje del predicador. Muchos dicen, ya estamos cansados de ese mensaje. ¿Pero por qué se cansan? Porque están sujetos al tiempo. Estamos sujetos a los segundos, a los minutos. Y por eso es que sentimos que ya pasaron muchos años, pero para Dios, aunque pasen 2000 años más, y si Cristo no ha venido, para Dios esos 2000 años no es nada. Por eso Pedro escribe, y el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Esa es nuestra convicción. Esa es la enseñanza que tenemos nosotros como creyentes. Que Dios tarde o temprano cumplirá con su promesa. Y por eso es que decimos que Dios puede enviar a su Hijo hoy en la noche o dentro de una hora o mañana o dentro de un año o dentro de 2 años. Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él no está limitado a tiempo. Y esto es en cuanto a lo que dice aquí el apóstol Pedro. Por eso el apóstol Pedro hace esta invitación o hace esta declaración que Dios es paciente. Y no solamente Dios es paciente, sino que el deseo de Dios es que nadie perezca. Porque para nosotros ya se atrasó mucho la segunda venida de Cristo. Para nosotros ya se atrasó. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al tiempo. Pero Dios no ha venido. Jesús no ha venido en su segunda venida. Porque Dios no quiere que nadie se pierda.
porque Dios no quiere que nadie vaya al mismo infierno. Pero de que va a venir Jesucristo, va a venir. Solo que no en el tiempo en el cual estamos sujetos nosotros, sino es de acuerdo a la eternidad de un gran Dios todopoderoso. Así es que, amigo, no te atengas. Dios desea que tú alcances tu salvación. Es tuya la oportunidad. Déjame decirte, amigo, que si tú no aprovechas este tiempo de la eternidad de Dios para alcanzar la salvación, va a ser tu responsabilidad. Vas a ser tú el quien vas rumbo hacia una condenación eterna, pero en sí Dios desea que alcances tu salvación. Todo depende de ti, querido amigo, no de Dios, porque Dios está en una eternidad y que tarde o temprano Él cumplirá esa promesa de su pronto advenimiento a través de Jesucristo. Así es que lo que podemos ver, lo que dijo también Pedro, cuando dijo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que vemos ahí? Escucha otra vez, querido amigo. Lo que vemos ahí es que Dios hasta aquí ha sido misericordioso contigo, querido amigo. ¿Sí? ¿Por qué ha sido misericordioso Dios contigo, querido amigo? Porque oye esto, Dios no tiene nada que perder, pero tú sí. Tú sí tienes mucho que perder si no vienes a los pies de Jesucristo. Tú sí tienes mucho que perder si tú no te decides por abrir tu corazón y permitir que Cristo Jesús entre a gobernar tu vida. Entonces, sí, vas a perder mucho. Porque la palabra dice que todo aquel que no recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, vas a vivir por toda una eternidad con un rugir de dientes. Vas a lamentarte por toda una eternidad. Vas a sentir dolor por toda una eternidad. Por eso Dios hasta aquí no ha enviado a su Hijo, porque Él no desea que te pierdas, sino que tú eres el quien debes de tomar la decisión y apelar a esa misericordia de Dios para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. La salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque así es la misericordia de Dios. Y oye lo que dice como segundo punto, hablando de la vida es corta. Dice ahí mismo en el Salmo 94, dice, porque 1000 años ante sus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida del ser humano? Y quiero que fijes tus ojos en la última
frase que encontramos en el versículo número 4 del Salmo 90. Dice, y como una vigilia de la noche. ¿Cómo es la vida del ser humano? Como una vigilia de la noche. Los judíos tienen en su haber que el tiempo del día es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. De 6 de la tarde al otro día se dividen por vigilias, o sea, la noche se divide por vigilias. ¿Cuántas horas tiene una vigilia? Tiene 3 horas. O sea que lo que nos quiere enseñar el salmista, que nuestra vida es tan corta que puede durar solamente 3 horas en este mundo. Y lo hemos visto. Hemos escuchado también de muchos niños que solamente al nacer sobre esta tierra solo duraron 1 hora, 2 horas, 3 horas de vida. Es ahí donde el salmista dice que nuestra vida puede durar como una de las vigilias de la noche. Otros que ni siquiera han nacido, que ni siquiera pudieron respirar el oxígeno de este mundo, sin embargo, mueren dentro del vientre de la madre. ¿Nota usted qué tan corta es nuestra vida? Sí, es corta. La vida del ser humano es corta. Cómo duele en el corazón de muchas personas que le han quitado la vida a un ser humano aún dentro del vientre de la madre. Amados hermanos, la vida del ser humano es demasiada corta. Hoy en día podemos morir no solamente por el COVID, sino la vida del ser humano puede acabarse a través de un accidente. Puede terminar la vida del ser humano a través de los vicios, de la adicción. La vida del ser humano está de un solo hilo. Por eso el salmista decía que, y como una vigilia de la noche, así es la vida del ser humano. Y dice, encontramos el siguiente punto, que la vida es como un torrente de agua. Estamos hablando de que la vida del ser humano es corta. Ya hemos visto que la vida del ser humano es corta como el día de ayer, que ya pasó. Hoy podemos estar, mañana no. Así es la vida, así es la vida. Como segundo punto, hemos visto que la vida del ser humano es como una vigilia. Y hemos explicado que una vigilia de la noche se divide por 3 horas. Por 3 horas. La vida del ser humano es demasiado corta. Tercero, la vida del ser humano puede ser como un torrente de agua. Un torrente de agua, dice en el versículo 5 del Salmo 90. Oiga lo que dice la palabra del Señor.
Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. En el versículo 6 dice, por la mañana florece y reverdece al atardecer y se marchita y se seca. ¿Cómo es la vida del ser humano? Ahora la vida del ser humano es como el torrente de agua. En esta época en que estamos empezando a vivir las lluvias, hemos visto ya corrientes, pero esa corriente que surge en cualquier momento, también en cualquier momento se termina ese torrente de agua. Así como aparece eh, el torrente, así también desaparece el torrente. Amados hermanos, en este tiempo en que estamos viviendo, por eso el título es Nuestra vida y el COVID-19. ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra vida es como el torrente. Hoy estamos con nuestra fuerza, con nuestra potencia. Hoy podemos estar, qué sé yo, orgullosos por lo que tenemos. Hoy puedo estar con esa valentía porque tengo toda la fuerza suficiente. Pero no olvidemos que la vida es como un torrente. Llega su tiempo, llega el tiempo en debilitarse y llega el tiempo en desaparecer de esta tierra. Por eso el salmista dice, la vida del ser humano es como el torrente. El torrente es pasajero. El torrente es perecedero. Así es la vida del ser humano. Y en el versículo número 6 nos habla también de otra figura, cómo es nuestra vida. Bueno, nuestra vida dice que es como la hierba del campo. Por eso me gusta esta imagen que tengo en la parte de atrás, porque mire qué hermosura de planta que tengo atrás. Su colorido, su verdor, todo eso muestra vida, muestra fuerza. Todo lo que vemos atrás de mi persona, esa imagen que tengo atrás, una planta llena de vida. Pero oiga lo que dice el salmista. Por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita y se seca. Así es la vida. Querido amigo, nuestra vida puede estar ahorita así como está esa planta. Podemos estar con ese colorido, con esa belleza de vida que podamos tener. Y que por esa razón muchas veces ignoramos de este Dios que nos da la vida. Muchas veces porque vemos que tenemos la fuerza, no pensamos en quien nos da la fuerza, no pensamos en quien nos da la vida, sin saber que nuestra vida es como esa planta de atrás, que puede estar reverdecida por la mañana, pero ya por la tarde se seca. Así es nuestra vida. Querido amigo, así es nuestra vida. Querido hermano, así es nuestra vida. Y le hablo a usted, querido hermano, si nuestra vida es demasiado corta, tenemos que aprovecharlo. ¿Para qué? Primero, para tener como prioridad número uno en nuestra vida a nuestro Dios, al que nos da la vida, al que nos da las fuerzas, al que nos sustenta en todo. Número dos, tenemos que saber vivir sabiamente con nuestra familia. Número tres, tenemos que vivir sabiamente
en medio de esta sociedad que se está hundiendo cada día más y más en el pecado. Tenemos que aprovechar la vida para vivir en comunión como iglesia. Tenemos que aprovechar la vida para que podamos todos juntos como iglesia seguir con esta gran comisión de predicar el evangelio, de predicar la salvación a todas las almas que están sin Cristo y sin esperanza. Tenemos que aprovechar este tiempo corto de vida que tenemos. Y ante esta amenaza que tenemos del COVID-19, puede convertirse en una enfermedad que nos elimine de este lugar. Así es que aprovechemos bien el tiempo, porque nuestra vida es como la hierba del campo que permanece fresca por la mañana, pero por la tarde se seca y muere. Así es que, ¿qué tenemos que hacer mientras tengamos esta vida corta? Segundo punto. Ya hemos visto que nuestra vida es corta. Punto número 2. ¿Qué tenemos que hacer mientras tengamos vida sobre esta tierra? Hubo un hombre allá en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en Génesis, un hombre llamado Enoc. Ese hombre dice que en los pocos versículos con que se hablan de él, fue un hombre de un buen testimonio. Fue un hombre que fue en verdad la luz de este mundo, dando un buen testimonio, mostrando cómo se debe de vivir cuando se vive y cuando se camina con Dios. En este tiempo del COVID-19, ¿cómo debemos o cómo tenemos que vivir durante toda esta época en que estamos viviendo? Tiempo difícil, tiempos de COVID. ¿Cómo tenemos que vivir? Si nosotros sabemos ya que nuestra vida es tan corta, tenemos que tener una vida como Enoc, que caminó junto con Dios. Y Dios, mis amados hermanos, lo puso como testimonio en el Antiguo Testamento, porque así como Enoc aprovechó sus muchos años caminando con Dios, así también nosotros tenemos que aprovechar caminar con Dios sabiendo de que nuestro tiempo es aún más corto. Así es que les animo a que en este 2021 lo finalicemos, si Dios nos presta la vida, caminando con Él. Vivir en este corto tiempo de vida con un corazón obediente a su palabra. Caminar con Dios es estar sometidos en obediencia a Dios. Y caminar con Dios significa, mis amados hermanos, estar agradecido con Él por cada segundo, por cada minuto, por cada hora, por cada día, por cada año o por cuántos años más Dios nos va a permitir vivir. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar junto con Dios. Y que cuando caminamos junto con Dios,
Dios estará allí a seguir bendiciéndonos. Y si Dios dice, hasta aquí llegó tu tiempo, dice la palabra del Señor que aún más allá de la muerte, Dios continuará pastoreándonos. Y juntamente con nosotros, dice su palabra, que seguirán nuestras obras. ¿Qué obras? Las obras que hicimos en obediencia y vivir conforme al temor de Jehová. Así es que el Señor nos ayude a aprovechar este tiempo corto que tenemos como seres humanos y permanecer hoy y siempre con ese Dios vivo, con ese Dios que dijo: yo soy el Rey de Reyes y Señor de señores. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos.